Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el estudio respecto al ministerio del Espíritu Santo en la salvación del hombre. Segunda parte. El texto base lo tenemos siempre en San Mateo 12:32. Y el pasaje de estudio lo tendremos en San Juan 16, del 8 al 11. Leemos San Mateo 12:32. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, como ya hemos estudiado en el video anterior, que es cosa muy delicada, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hablar en contra del Espíritu Santo es blasfemar contra él. Por eso la exhortación es que leamos la palabra de Dios, leamos la Biblia, conozcamos más del Espíritu Santo, para que no caigamos en el error o en el pecado de muerte, porque es pecado de muerte la blasfemia. Que por ignorancia creamos lo que escuchamos de los demás. Tenemos que estar seguros de nuestra fe y para ello tenemos que leer la Santa Biblia. El pasaje de estudio lo encontramos en San Juan 16, del 7 al 11 y dice: Pero yo os digo la verdad, hablando del Señor Jesucristo, pues es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Bien, dice el versículo 7. Pero yo digo la verdad, pues es necesario que yo vaya. El Señor Jesucristo está hablando aquí de su regreso al cielo. Sabemos que el Señor, después de haber predicado su santo y glorioso evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación, fue juzgado por el Sanedrín, condenado a muerte, llevado a Poncio Pilatos para que él aplicara la sentencia de muerte o confirmara la sentencia de muerte. Y conocemos muy bien, ya hemos estudiado también estos pasajes bíblicos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que lo golpearon, lo
dejaron ensangrentado, fracturado, y luego de haber sido causa de burlas, de ofensas para los soldados romanos que se ensañaron en el Señor Jesús, coronándole aún con una corona de espinas. Lo sacaron, ¿verdad? Lo sacaron cargando una cruz hacia el monte Gólgota. Ahí fue clavado, crucificado. Muere a las horas de haber sido crucificado, mi Señor, muere, porque recuerde que Jesucristo es hombre y Dios. Su parte humana muere. Y después de muerto, dice la Sagrada Escritura que José de Arimatea con Nicodemo, ambos miembros del Sanedrín, el alto mando, digamos, ¿verdad? Del templo. Ambos discípulos de Jesús, pero en secreto, dice la palabra de Dios. En secreto, seguían a Jesús. Lo sepultaron. Después de pedir el cuerpo a Poncio Pilato, autorización, bajaron al Señor de la cruz del Calvario, lo envolvieron en lienzos, después de prepararlo con ungüentos y con hierbas aromáticas, dice la Biblia, lo pusieron en un sepulcro que era propiedad de José de Arimatea. Se puede leer ahí en el Evangelio de San Juan todo este detalle, los detalles de esta situación. Sepultan al Señor Jesucristo, pero gloria a Dios, aleluya. Viene la victoria sobre la muerte, viene la victoria sobre el mal, porque el Señor Jesucristo resucita. Al tercer día de su sepultura, Dios lo levanta, sale a la vida, aleluya, glorificado. Aún hasta hoy está el rótulo ahí en la tumba vacía y dice lo que los ángeles dijeron aquel día a las mujeres. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Aleluya, Él no está aquí porque Él ha resucitado. Así dice el rótulo en la actualidad, en la tumba vacía, donde fue puesto el resto mortal, los restos mortales de nuestro Señor Jesucristo. Resucitó, aleluya. Y ascendió al cielo. Usted puede ver en Hechos 1:9, cuando el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, es subido al cielo, va para arriba, sin ninguna fuerza visible, más que en el poder de Dios, aleluya, es llevado a los cielos, tomado por una nube, dice, ¿verdad? Usted puede leer ahí, en Hechos 1. Se fue el Señor Jesús al cielo, regresó el Señor a donde vino, regresó al cielo, porque era necesario que Él se fuera. Era de vital importancia para nosotros los mortales, los humanos, que el Señor Jesucristo regresara al cielo, porque de esa manera iba a descender a nosotros el Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Ya con el ministerio definido, como dice el título de este estudio, el ministerio del Espíritu Santo en la salvación del hombre. Iba a obrar en su plenitud del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del cristiano, en la vida del pecador que se arrepiente. Aleluya. Eso es lo que dice el Señor aquí. Dice el versículo 8 del pasaje de estudio, San Juan 16. Dice el versículo 8,
Y cuando Él viniere, o sea, el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, está diciendo, cuando Él viniere, redarguirá, redarguirá, o sea, convencerá al mundo. Oiga bien, no a los ángeles, no, al mundo, a nosotros. Redarguirá al mundo de pecado. Oiga, de pecado. Porque de seguro, aún hoy en día, hay gente que se cree inocente, siendo grandes pecadores. Dicen, como yo decía antes también, yo no he matado a ninguno para ir al infierno. No basta quitarle la vida a alguien para ser pecador uno. Con no creer en el Hijo de Dios es un gran pecado, es un pecado mortal. Lo vamos a leer aquí en la Biblia. El solamente no creer en Jesús nos lleva a la condenación eterna. Y muchos lo ignoran. Muchos creen que porque no son asesinos, porque no son ladrones, porque según ellos son buenas gentes, entre comillas, ¿verdad? No merecen ir al infierno o no van a ir ahí. Pero el Espíritu Santo ha venido a convencernos del pecado, que somos pecadores. Romanos 3:23, Romanos 3:23 dice que no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Nos convence del pecado, nos convence de la justicia divina y de la justicia y del juicio. Ese es el ministerio, una parte del ministerio del Espíritu Santo. Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, como el Señor Jesús dijo, que nos era a nosotros necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo de Dios viniera a este mundo. Antes, en el Antiguo Testamento se lee que el Espíritu Santo visitaba a alguno, pero el Espíritu Santo ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ha venido a quedarse con la iglesia de Jesucristo, con la iglesia de Jesucristo. Así es que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros la iglesia de Jesucristo, como lo vamos a ver más adelantito en este estudio. Entonces, la función del Espíritu Santo es primeramente redarguirnos, convencernos que somos pecadores. Y vemos claramente en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo cumple su promesa. En San Juan 14, 1, 16 y 17, el Señor promete a sus discípulos, a sus oyentes y a los que vamos a creer en Él, que el Espíritu Santo iba a venir. Dice el versículo 16 de Juan 14, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17. Al Espíritu de verdad, aleluya, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Cuando el Señor anduvo en este mundo con sus discípulos, como Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, y en Jesucristo, nuestro amado Salvador, está la plenitud de la deidad, como ya estudiamos este tema, andaba
El Espíritu Santo, como lo dice aquí en el versículo 17, con el Señor Jesús. Los discípulos tenían el poder de Dios. Porque dice, porque está con vosotros. Claro que estaba con los discípulos y los apóstoles. Pero dice, y será en vosotros, es futuro. El Señor Jesús tuvo que irse para que el Espíritu Santo se quedara entre nosotros, morando en nosotros, tomando posesión de nuestro corazón, como decimos, ¿verdad? De nuestra alma, de nuestro ser interior, nuestro ser espiritual, para hacer su ministerio, llevar a cabo su ministerio en nosotros. Cumple su promesa el Señor, porque el Espíritu Santo vino a este mundo, vino después de que el Señor Jesús ascendió al cielo, vino en el día del Pentecostés, una fecha que se celebra en Israel, celebrando los primeros frutos, el Pentecostés, 50 días de la Pascua. El Señor cumple su promesa y vemos en Hechos 2, del versículo 1 al versículo 4, dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pareciera redundancia estas dos palabritas, pero no, son diferentes. Unánimes juntos, estaban en el mismo sentir. Todos los que estaban reunidos en el aposento alto, ahí estaban sintiendo lo mismo, haciendo lo mismo, juntos, orando, repasando oralmente la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, aleluya, ¿verdad? Y con el ánimo de ir a dar a conocer el glorioso evangelio. Usted puede leer ahí en la epístola de los Hechos. Es precioso ese epístola también, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Entonces dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, ¿oyó? Del cielo se oyó, que descendió ese estruendo. Como decimos trueno, va a ser qué trueno tan fuerte el que se oyó. De repente vino un estruendo del cielo, dice, como de un viento recio que corría. Aleluya, qué experiencia más preciosa y más de temor, ¿verdad? Algo nunca quise escuchado. Viento recio que corría, el cual hinchió, cubrió, llenó toda la casa donde estaban sentados, dice. El cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas, como de fuego. Oiga, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Cuando dice aquí que se le aparecieron lenguas repartidas, está hablando aquí una figura. Usted ha visto las carteritas de fósforo o las cajitas de fósforo entre nosotros y se ve la llamita ahí dibujada, ¿verdad, María? Esa se llama lengua de fuego. Entonces, esa es la imagen que tenemos. Cuando leemos que se les aparecieron lenguas repartidas, o sea que a cada uno se le vio una llamita de fuego, como de fuego, dice, ¿va? Una llamita repartida como de fuego, o sea, una llamita luminosa, algo luminoso ahí, una lucecita, no es que haya sido fuego, ¿verdad? No, o sea, algo que alumbra, una luz. Qué precioso ese cuadro. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. ¿Estaban ellos sentados? Posiblemente la ermita fue sobre la cabeza de cada uno de ellos, porque dice, se asentó sobre cada uno de ellos. Eran los apóstoles, discípulos, ahí estaba la Virgen María, el resto de sus hijos, ¿verdad? Los hermanos del Señor Jesús, ahí estaban. Dice, usted puede leer toda la epístola, se va a enterar de lo que vi ahí. Todos ellos, a todos, aleluya, a todos
les tocó el Espíritu Santo. Se les posó como llama de fuego, como lengua de fuego. Aleluya. Aleluya. La iglesia naciente, la iglesia primitiva, la primera iglesia, aleluya, recibe la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Era necesario que el Señor regresara al cielo para que el Espíritu Santo descendiera a continuar con el ministerio de la salvación, a cuidar lo que el Señor Jesucristo había hecho aquí para cuando Él regrese, ¿verdad? El Espíritu Santo está aquí para consolarnos, dice, para protegernos, para guiarnos, para... Es nuestro eh, maestro. Él nos enseñará del Señor Jesús, dice, ¿verdad? Y no solamente eso, hay más. Él es el que nos renueva, nos transforma en nuevas criaturas. Aleluya, qué poder, qué ministerio tan grande que tiene también el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero después de que el Señor Jesucristo hizo perfectamente la obra redentora para el hombre arrepentido. Aleluya. Dice entonces que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Está oyendo? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dios no da por medidas. Dios lo da todo. El Espíritu Santo no lo dio por mediditas. No, lo dio todo. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. A los que eran de Jesús, a los que somos de Jesús. El Espíritu Santo desciende sobre nuestras vidas. Entra en nuestro corazón. Así es que cuando usted se convirtió al Señor Jesucristo y lo hizo de corazón, con un arrepentimiento genuino de sus pecados, de sus maldades, deseando obedecer ahora la palabra del Señor. Mire, en ese momento glorioso, como dice Efesios 1:13, por cuanto creímos a la palabra de verdad, al Evangelio, dice, ¿verdad? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, dice Efesios 1:13. Entonces, aquí dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. La evidencia para los que estaban allá afuera, porque recuerda que era la fiesta del Pentecostés, la evidencia de que estos eran seguidores de Jesucristo, genuinos, verdaderos, y que el Todopoderoso, el Santo y Eterno Dios estaba con ellos. Les fue dado que hablasen, dice, en otras lenguas. Y eran galileos, recuerda que eran galileos, eran judíos, ¿verdad? Y hablando otras lenguas, usted puede seguir ahí leyendo. ¿Qué lenguas hablaban? No hablaban inglés, porque el inglés es de por aquí, ¿verdad? Igualmente el español. ¿Qué lenguas hablaban? Las lenguas de ahí, de esa área. Pero de Frigia, dice, ¿verdad? De Ponto, dice. ¿verdad? Usted puede leer ahí, hay varios idiomas ahí que se mencionan en los siguientes versículos. Pero lo que queremos aquí enfatizar es que el Espíritu Santo descendió como el Señor Jesucristo lo prometió. Así es que podemos confiar plenamente en las promesas del Señor Jesús, las promesas de Dios, porque Dios es fiel a su palabra y Él cumple su palabra. El cielo y la tierra pasarán, dice, ¿verdad? Mas mis palabras no pasarán. Aleluya. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios, los que conocemos al Señor Jesucristo, porque los que no lo conocen no creen, no creen que es real, que es verdad lo que Él ha dicho y que lo que dice lo cumple. Aleluya. Entonces, el Pentecostés cumplió el Señor Jesucristo su promesa de enviar al Consolador. Y vino el Espíritu Santo. Y ahora está con nosotros
y en nosotros. ¿Con qué finalidad? Pues además de protegernos, además de conducirnos al Señor, además de abrirnos los ojos espirituales para poder entender su palabra, dice que vino a redarguirnos. A redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué es cuando dice que nos convence del pecado? Oiga, pues, antes de que el Espíritu Santo o el Señor Jesucristo estuviera aquí entre nosotros en este mundo, es decir, que en el antiguo pacto, eh, no se tenía conciencia del pecado que cometía el hombre al no creer a Dios, que la falta de fe era pecado. Ahora, con la presencia del Señor Jesucristo, obra redentora, y la permanencia del Espíritu Santo con nosotros, nos damos cuenta, o se nos ha abierto el entendimiento, de que no creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Dios hecho carne, como el único y suficiente Salvador de la humanidad, es pecado mortal. Es pecado. Ese pecado lleva a la condenación eterna al hombre. ¿Oyendo? El pecado de la incredulidad. No se tenía conciencia del pecado de incredulidad hasta que vino el Espíritu Santo. El Señor Jesús ya lo enseñó, lo adoctrinó, dio su doctrina ya cuando andaba con sus discípulos. Mire cómo lo presenta San Juan 3. San Juan, el apóstol más jovencito que siguió al Señor Jesucristo, ¿va? San Juan 3, versículos 18, 19 y 36 dice, el que en él cree no es condenado. Oiga bien, el que cree en Jesús dice no es condenado. Mas el que no cree, el incrédulo, ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 3:18. Su fe en Jesucristo, aleluya, si es genuina, lo ha librado a usted de condenación. Me libra a mí de condenación, si mi fe es genuina. Pero aquel que no quiere creer, conscientemente no quiere creer, ya es condenado, dice, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo en español. Así lo conocemos y así nos contesta el Señor Jesucristo en nuestras oraciones. Cuando clamamos a Él en este nombre, Él nos responde porque su nombre es sobre todo nombre, aleluya. En hebreo dicen Yeshua, Yeshua, pues vaya a saber usted qué otro nombre le ponen en hebreo, pero usted y yo le conocemos como Jesucristo, aleluya. Jesús. Y usted ha venido en oración al Padre Santo en ese nombre bendito, en nombre de su Hijo, Jesucristo, y ha recibido respuestas. Entonces, usted no tema de amar a nuestro Salvador, al Hijo de Dios, Jesucristo, porque así lo conocimos nosotros. Cada idioma tiene pues diferente nombre, ¿verdad? Jesús, Jesús. Usted dice, usted y yo decimos Jesús, aleluya. Entonces, creemos que el nombre del Hijo de Dios es Jesús, el Mesías, el Cristo,
Jesucristo. Aleluya. Y le amamos y le adoramos y le honramos, le glorificamos y queremos servirle como es digno de él, ¿verdad? Dice el 19. Y esta es la condenación porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Oyó? Ya está claro. ¿Por qué es condenado el hombre que no cree? Porque ama más el pecado que la santidad. No quiere venir a la luz para que no se descubra su maldad, para que no se descubra su pecado. Y por eso, de andar cubriendo o encubriendo su pecado, va a condenación eterna. Dice, el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es que está bien claro el evangelio. ¿Y cómo estoy convencida yo de que así es? Porque el Espíritu Santo de Dios así me lo está revelando a mí. Así me lo reveló a mí. Y dice el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aleluya. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y usted ya hemos estudiado Efesios 2:8. Que por la fe somos salvos, ¿verdad? Por la fe, no por obras, por la fe. La fe en Jesucristo. Somos salvos. Aquí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. San Juan 3:36. Mas el que es incrédulo, ¿oyó? Mas el que es incrédulo, impío, mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Palabra de Dios. Biblia 1909, copia de la 1569. Reina Valera. Está bien claro para nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ha revelado esta gran verdad. Es de temblar, es de temer. Si estamos débiles de fe, pidámosle al Señor. Sus apóstoles le pidieron fe, sus discípulos, Señor, aumentanos la fe, le dijeron. Que miraron con sus ojos al Dios hecho carne, haciendo milagros preciosos. Milagros nunca vistos, resucitar muertos, curar lepra, sanar ciegos de nacimiento, hacer andar a los paralíticos. Aleluya. Pidieron fe. Usted y yo tenemos que pedir fe si nos falta fe. Porque aquí dice claramente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ese es el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Convencernos. Convencernos. Convicción. Tener convicción de la palabra de Dios, que así es. Es precioso. Es precioso. Dice Hechos 4:12. Otra gran verdad. Y en ningún otro hay salud. En nadie más usted, yo o ninguna otra persona encontrará salvación, quiere decir. Y en ningún otro hay salud. Nadie más nos puede dar la salvación. Nadie más nos puede ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque el único que murió en precio, porque el precio para librarnos de la muerte era morir. El único que pagó ese precio fue Jesucristo. Él murió por nosotros. Por eso dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Oyó? Está claro. No hay otro nombre, no hay María, no hay Pedro, no hay Juan, no hay Lucas. No hay.
guadalupanas, no hay concepciones, no hay otro nombre en el cual podamos confiar para ser salvos. El único nombre, aleluya, que es sobre todo nombre, el Hijo de Dios, Jesucristo bendito. En Él hay salvación. Y sabe que su fe en Jesucristo también hace salva su casa. Cree en el Señor Jesucristo, dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Pero esto nos lo da el Espíritu Santo. Nos ha convencido que la falta de fe en Jesucristo es pecado mortal. El que no cree, dice, la ira del Padre está sobre él. ¿Oyó? Muchos dicen, yo creo en Dios, pero en Jesús no. Entonces de nada sirve su fe. Si Jesús es Dios, Dios el Hijo, al cual el Padre Dios envió a este mundo, para que todo pecador arrepentido tenga la oportunidad de ser salvo. Y nadie más ha pagado ese precio. Dice Isaías 53, el siervo sufriente. Él molido fue por nuestros pecados. Sobre él cargó el Padre nuestros pecados. Aleluya. ¿Quién otro pagó por mis culpas? ¿Quién otro murió por mis culpas? Por sus culpas, por su maldad. ¿Quién otro murió? Siendo inocente, aleluya. Siendo santo. El Hijo de Dios murió por nuestras culpas. Entonces, es justo para el Padre poner esta condición, ¿verdad? Para nuestra salvación. La fe en Jesucristo, la fe en Él. Allá San Juan 3:16, todos lo sabemos de memoria, gracias a Dios. Y lo creemos también. Yo sé que así es. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Cree, no se crea. Para que todo aquel que en Él cree permanezca creyendo, ¿verdad? Desde que comenzó hasta el final de su vida, creyendo, creyendo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Una gran verdad. Pero ¿quién nos ha revelado esta gran verdad? ¿Quién nos ha hecho entender esta bendita palabra de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Quien viene a redarguirnos del pecado de incredulidad. El pecado de no creer en Jesús nos lleva a condenación eterna. ¿Y sabe por qué? Porque no vamos, no vamos con Jesús. Si no creemos en nuestro Señor Jesucristo, no vamos por el camino que nos lleva al Padre. Porque el camino es Él, yo soy el camino, dice San Juan 14:6. Yo soy el camino. Y los que no creen en Jesucristo no van por ese camino. Y es el que nos lleva al Padre. Usted viniendo a Jesucristo, con su fe en Jesucristo, con su obediencia a su palabra, usted va por el camino y le son quitadas sus cargas de pecado. Va limpio por ese camino. Ya es aceptado cuando va por ese camino. Que usted lo guía el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ese camino llamado camino de santidad. Isaías claramente dice que en ese camino ninguno tropieza, porque hay quien nos guíe, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, oiga, ¿qué pecado arrastra también el pecado de incredulidad? Si usted no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, como su único y suficiente Salvador, oiga, hace a Dios mentiroso. Usted, que es incrédulo a Jesús, está diciendo que Dios, el Padre, es mentiroso. Porque Él dio testimonio del Señor Jesús. Este es mi Hijo amado, dijo, en quien tengo contentamiento. A Él oíd. Fíjese, y usted no cree en las palabras del Señor Jesucristo, en el Evangelio.
Así es que, mire cómo dice Primera de Juan 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Amén. La verdad, la palabra de Dios usted la tiene en su corazón y en su mente. El que no cree a Dios, dice, oiga bien, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Mire, no solo su falta de fe lo condena, sino que la blasfemia contra el Padre, contra Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Yo le aconsejo, amigo o hermano, si usted le ha pasado a algún impío o incrédulo estos estudios, que le hable en base a estos pasajes bíblicos, el peligro que corre al no procurar la fe en Jesucristo, al no pedirle a Dios que le dé fe, porque puede pedirle a Dios, Señor, yo quiero ser salvo del infierno, dame fe para que crea en tu Hijo, porque si no le pide a Dios, no le va a llegar la fe. Si no busca de Dios, no le va a llegar la fe. Y su incredulidad no solamente hace a Dios mentiroso, sino que va a condenación eterna. Y mire cómo dice Romanos 3:4. De ninguna manera, ¿verdad? Dios es mentiroso. De ninguna manera. De ninguna manera. Aunque usted haga a Dios mentiroso por su falta de fe, de ninguna manera es mentiroso Dios. Hemos visto cómo Dios cumple sus promesas. Aleluya. Cómo Dios cumple su palabra. Aleluya. Antes bien, dice 3:4 de Romanos, antes bien sea Dios veraz. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es. Él es el verdadero. Dice la verdad. Él es la verdad. No hay ninguna mentira en él. Aleluya. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso sí es cierto. No hay hombre que no mienta. No hay justo ni aún uno, dice Romanos, ¿verdad? No hay justo ni aún uno. Y todo hombre mentiroso. Así es. Hemos sido mentirosos. Y aún siendo cristianos, todavía se nos escapan mentiras y todavía hacemos mentiras piadosas. No, mentira es mentira. No es mentira piadosa. Procuremos no mentir. Porque el que miente dice que es del diablo, ¿verdad? Ya lo pusimos en un estudio también anterior. Porque la mentira es del diablo. El padre de la mentira es Satanás. Todo hombre mentiroso. Procuremos los hijos de Dios dar siempre con la verdad. Hablar siempre la verdad. Hablemos la verdad. Busquemos las palabras que no hieran, pero diciendo la verdad, ¿verdad? Y todo hombre mentiroso es, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Así es que, hermanos, amigos, si hay algún amigo incrédulo que nos esté escuchando en este estudio, procure, procure su salvación, porque su salvación no es por obras, su salvación no es en otro nombre. El único que lo puede hacer salvo a usted es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando usted acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, busque su perdón arrepentido y le siga en obediencia, el Espíritu Santo le revelará las maravillas de la palabra de Dios. El salmista dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Abre mis ojos, ojos espirituales, ojos que puedan ver la belleza, la grandeza del amor de Dios en su palabra. Nos ha convencido el Espíritu Santo del pecado de incredulidad. Por lo tanto, yo me he propuesto creer más en Jesucristo cada día, pedirle a Dios
para que nunca me falte la fe. Venga lo que venga, como dice en Isaías, si el agua me está llegando hasta la nariz, si las llamaradas me están rodeando, estar segura que mi ropa ni siquiera olerá a humo. Aleluya. Porque hay alguien que me guarda, hay alguien que me cuida, hay alguien que está conmigo, hay alguien que me ha prometido, Jesucristo bendito, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Aleluya. Así es que, hermanos y amigos, les exhorto, les invito a que nos examinemos si estamos en fe. Si el Espíritu Santo mora en usted, usted va a darse a conocer por sus frutos. No porque usted diga que usted es de Cristo y que tiene el Espíritu Santo en su vida, siendo un gran pecador, siendo un adúltero, siendo un mentiroso, siendo un ladrón, siendo un mundano, siendo un blasfemo. El Espíritu Santo no está en ese corazón. Pero si usted, como yo, hemos dejado todo eso, ya no mentimos, ya no robamos, ya no engañamos, ya no peleamos, ya no envidiamos, ya no fornicamos, ya no adulteramos, etcétera. El Espíritu Santo está en nosotros, porque Él nos ha convencido que todo eso es pecado, nos ha convencido que todo eso es maldad, nos ha convencido que de esa manera nosotros no vamos al cielo, ¿verdad? Y si se lo permitimos a Él, Él nos va a limpiar, Él nos hace nuevas criaturas, Él nos hace aptos para el reino de los cielos. Así es que vamos a dejar en esta parte el estudio, porque faltarían 2 versículos más del pasaje de estudio, Juan 16, del 7 al 11. Estamos en el versículo 9, nos vamos a quedar ahí, para luego, en el próximo video, continuar con los últimos 2 versículos de este tema de estudio. Está precioso. Invito a que ore, le pida a Dios y ore por este canal, por este ministerio que el Señor bondadosamente en su infinita misericordia me ayuda a tener estos estudios que quizás son más para mí que para usted. Oye, yo necesito de la palabra de Dios y después de que yo grabo, yo escucho atentamente estos estudios, porque el Señor Jesucristo es quien habla a través de su palabra y yo nada más lo que hago es repetir lo que dice aquí, ¿verdad? Lo que el Señor pone en mi corazón y en mi mente a través de su Santo Espíritu. Aleluya. Que el Señor le bendiga y lo espero para la última parte de este estudio precioso, que es el ministerio del Espíritu Santo en la salvación del hombre. Bendiciones. Amén. Mi fe está puesta en Jesús.